Hola, mi nombre es Donovan Gómez. Hoy hablaremos un tema de regímenes colombianos. Eh, uno, explicaré este tema detallado en lo más posible. Un tema bastante importante, lo que es en la historia de Colombia, y es de la Guerra de los Mil Días, que fue entre 1899 y 1902. Es un conflicto decisivo en la historia de Colombia. La Guerra de los Mil Días fue uno de los conflictos civiles más devastadores en la historia de Colombia, ya que fue un enfrentamiento que duró más de 3 años, más o menos, entre, como lo expliqué anteriormente, 1899 y 1902, involucró a los dos grandes partidos políticos del país y pues de los primeros, que eran los liberales y los conservadores. Fue un periodo de destrucción, muerte y transformaciones que dejó cicatrices profundas en la sociedad colombiana y tuvo consecuencias significativas para el futuro del país. La verdad es un tema el cual se aborda bastante, el cual se usa mucho en la historia, ya pues como muy bien lo dije, por el tema de las muertes, por el tema de los conflictos internos y todo fue por todo Colombia. Entonces vamos a hablar más un poquito del contexto histórico que tiene que ver ya las semillas de la guerra. Entonces ya para que entendamos la guerra de los Mil Días es esencial situarse en el panorama político, económico y social de Colombia a finales del siglo XIX. Entonces el sistema político de la época acá en Colombia, bajo la Constitución de 1886, quien en su momento fue muy promovida por el señor Rafael Núñez, se vivía un régimen centralista dominado por el Partido Conservador. Esta constitución fortaleció la relación entre el Estado y la Iglesia Católica y limitó las libertades civiles y marginó a los liberales de las esferas de poder. Ya el Partido Liberal, por su parte, defendía ideas como el federalismo, la separación entre Iglesia y Estado, el libre comercio y una mayor autonomía regional. Sin embargo, desde su derrota en las guerras civiles anteriores, había sido relegado a un papel secundario en el panorama político. Ya en esto se tornan las crisis económicas y tensiones sociales a finales del siglo XIX en Colombia, enfrentada a una grave crisis económica. La dependencia del café como principal producto de exportación dejó al país vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. La caída de los precios del café provocó pobreza, desempleo en amplios sectores de la población. Además, las políticas económicas conservadoras basadas en la protección y la centralización profundizaron las las desigualdades regionales, qué pena. Como bien sabemos, Colombia es un país bastante productor a nivel nacional en el tema del café. Así cultivamos y creo que es de los mayores acá en América Latina, donde por lo general en todas las regiones se cultiva el café y se exporta, aunque no como debería ser a gran escala, pero sí se maneja mucho. Entonces son años que se lleva siempre exportando el café. Entonces digamos que esto, pues como lo mencionaba, esto es algo que siempre ha dejado mucho de qué hablar, porque no se le da el buen manejo para dar una buena exportación, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. ¿Por qué a nivel nacional? Porque ni siquiera acá mismo en Colombia se compran estas. Muchas regiones, especialmente las más alejadas del centro político de Bogotá, se sentían abandonadas y marginadas por lo mismo, porque no había quien, de hecho todavía pasa que no hay quienes vayan hasta allá a sacar muchas cosas que se producen en el campo y en regiones apartadas.
y es que llevamos años y años en lo mismo, o sea, no es de partidos políticos ni de sesgos, son años que llevamos en lo mismo. Ya el descontento liberal, entonces los liberales excluidos del poder veían en la crisis económica y el descontento social una oportunidad para recuperar influencia. Aunque inicialmente intentaron buscar una salida política, el endurecimiento del régimen conservador los lleva a optar por la vía armada, donde entran ya al estallido de la guerra, que fue el 17 de octubre de 1899. Los liberales se alzaron en armas en el departamento de Santander, marcando el inicio de la guerra. Sin embargo, este conflicto rápidamente trascendió las fronteras regionales y es donde se extiende por todo el país. Los primeros enfrentamientos es la guerra que comenzó con las batallas de Peralonso, donde los liberales, liderados por el señor Rafael Uribe, lograron una victoria significativa sobre las tropas conservadoras. Y este triunfo inicial genera entusiasmo en las filas liberales y atrajeron a más combatientes para la causa. Sin embargo, su falta de recursos y organización pronto empezaron a pasar factura. Ya la visión interna del Partido Liberal. En el Partido Liberal, los mayores problemas de los liberales fue la visión interna, donde existían dos facciones principales. Los radicales, liderados por figuras como ya lo mencioné, el señor Uribe, que querían un cambio drástico en el sistema político. Los moderados, que buscaban una negociación con los conservadores para evitar la destrucción total del país. Estas diferencias dificultaron la coordinación de esfuerzos y debilitaron la eficacia militar del movimiento. Ya en la evolución del conflicto, la guerra pasó por varias fases, cada una marcada por intensos enfrentamientos y un desgaste progresivo de ambas partes. Entonces ya la primera fase fue de 1899 a 1900. Las victorias liberales iniciales en los primeros meses del conflicto, los liberales lograron varias victorias importantes, aprovechando la sorpresa y la movilización de fuerzas en regiones claves, como lo fue el departamento de Santander y el departamento del Tolima. Bien sabemos que el Tolima ha sido muy importante en diferentes épocas del país y Santander también. Sin embargo, sus limitaciones logísticas y la superioridad militar conservadora comenzaron a equilibrar la balanza. Ya en la segunda fase, que va de 1900 a 1901, la contraofensiva, conservadora. Ya los conservadores mejor organizados, con acceso a mejores recursos, iniciaron la contraofensiva. Bajo el liderazgo de los generales como lo fue Pedronelo Espina, lograron recuperar territorios claves para sí mismo tener más control, pero la guerra cada vez se volvía más cruel, con combates que afectaron tanto a soldados como civiles. Ya la llegada de armas modernas desde el extranjero es donde beneficia al ejército conservador, mientras que los liberales enfrentaron serias dificultades para abastecerse. Ya en la tercera fase, que es de 1901 a 1902, el desgaste y la guerrilla hacia final de la guerra, ambos bandos exhaustos, los liberales recurrieron a tácticas de guerrilla para mantener la lucha, especialmente en regiones montañosas y de difícil acceso. Sin embargo, estas tácticas no fueron suficientes para revertir la situación. Ya para el final de la guerra, los tratados que se empezaron a usar de paz fue el conflicto terminó formalmente como dos tratados de paz. El primero es el Tratado de Neerlandia, 24 de octubre de 1902, fecha muy importante que para el primer tratado. Es el acuerdo firmado en una hacienda en Magdalena, marcó el fin de las hostilidades en la mayoría del país. Y ya el Tratado de Wisconsin, 21 de noviembre de 1902, firmado a bordo de un buque de guerra estadounidense. Este tratado puso a fin los combates en la región del Istmo de Panamá. Ya Estados Unidos juega un papel indirecto en la resolución del conflicto, pues estaba interesado en estabilizar la región para facilitar la construcción del Canal de Panamá. Y ya las consecuencias que vemos que deja la guerra
de los 1000 días deja profundas cicatrices en Colombia tanto a corto como a largo plazo. Ya en cifras hablamos que en pérdidas humanas y materiales se estima que fueron entre 60.000 y 100.000 personas que murieron durante el conflicto en esta guerra, y es una cifra devastadora para el país, con una población relativamente pequeña para ese momento. Muchas zonas rurales quedaron destruidas y la economía nacional sufrió un colapso casi total para la época. Ya la separación de Panamá, el debilitamiento del gobierno colombiano facilita que Panamá haga su independencia en 1903, quien era apoyada por Estados Unidos. Es un evento de las mayores pérdidas territoriales en la historia del país, ya que, como lo sabemos, pues es uno de los países de Centroamérica más importantes por el tema de conectar los dos océanos. Ya la polarización política, aunque la guerra termina, la tensión entre los liberales y conservadores persistieron. Estas divisiones continuaron marcando la política colombiana durante gran parte del siglo XX, con episodios de violencia recurrentes. Ya como reflexión final, ¿qué podemos hablar? Que es una lección de un conflicto devastador. La guerra de los 1000 días fue más que un enfrentamiento armado, fue el reflejo de las profundas desigualdades y tensiones sociales de Colombia. Aunque marcó el fin de un ciclo de guerras civiles, nos resolvió los problemas estructurales del país. Y es un episodio de la historia colombiana, un recordatorio de los altos costos de la violencia y la importancia de buscar soluciones pacíficas a las diferencias y a las ideologías que tenemos. A través de la memoria de esta guerra, Colombia sigue reflexionando sobre su pasado en busca de un futuro más unido y estable. Así, de esta manera es como finalizamos esta parte, lo que es tan importante en la guerra de 1000 días para la historia de Colombia. Es muy importante que tengamos en cuenta que son